Transportes Especiales ACAR. Confianza en la vía, con sentido social. ACOGA, generadora de compromiso y confianza, promoviendo la inclusión, la integración, liderazgo y la participación del clúster de la gastronomía, la cultura y el turismo. ACOGA, Asociación Colombiana de Gastronomía. Amables televidentes, se los saluda José Alberto Tejada Echeverri, presentándoles el programa institucional del Canal 2 informativo Nuestra Gente. Hoy me acompañan en el estudio la abogada Luzbety Jiménez de Borrero, quien ya dije es profesional del derecho y es veedora ciudadana. El abogado Pablo Borrero, quien también es veedor ciudadano. Y el académico Sebastián Acosta Zapata. A ellos tres los saludo y les agradezco estar en el programa. Buenos días. Buenos días, José Alberto. Buenos días a la amable teleaudiencia. Muy buenos días, José Alberto, y a todos los integrantes del panel. Muchas gracias. Muy buenos días, Luzbety. Muy buenos días, Pablo. Muy buenos días, José Alberto. Y muy buenos días a toda nuestra amable audiencia que hasta ahora nos sintoniza. Muy bien. Bueno, estamos a... Hoy es 18. 17. Estamos a 10 días de las elecciones a alcaldes, gobernadores, concejales, diputados y ediles de las juntas administradoras locales. Entonces, por esa razón, hoy queremos tocar uno de los aspectos que menos prensa tiene, que menos pedagogía tiene, pero que a final de cuentas puede terminar siendo definitivo si llegase a ocurrir que la mayoría de los votantes que participen de las elecciones dieran su voto por ningún candidato, o mejor, por un candidato que se llama voto en blanco. Ese es el tema que quiero invitar a que tratemos el día de hoy. La primera ocasión que Colombia legisló, el Congreso legisló sobre el voto en blanco fue por allá en los años 70, a finales de los 70, en el 79, cuando se reconoció por primera vez la entidad electoral de esta decisión del votante sin que fuera muy claro el procedimiento para validarlo, porque en muchas ocasiones ocurría que como no existían tarjetones en esa época, sencillamente si no era claramente expreso el voto por un fulano o una fulana determinado, se consideraba voto nulo o voto en blanco. Después, con sucesivas reformas, hasta el 2011, la Corte Constitucional ya definió de manera muy expresa qué es el voto en blanco y qué implicaciones electorales tiene el voto en blanco. Tanto que si usted el 27 va a salir a votar, va a encontrar que además de los diversos candidatos para alcaldías, gobernaciones, etcétera, aparece el recuadro del voto en blanco. Y si usted decidiera votar en blanco, pues pone la X ahí, en ese cuadro. Pero ¿qué es el voto en blanco? Yo cuando era muchacho, yo era abstencionista y yo hacía parte de una corriente de pensamiento político que decía, el que escruta elige, por eso no votamos, decíamos cuando éramos jóvenes. Hoy día, más que decir, el que escruta elige, no votar o no salir a votar, estamos diciendo, hay que salir a votar, pero salir a votar es, entre otras opciones, votar en blanco. Esa es una decisión política personal que usted puede tomar. Por eso hemos invitado a los esposos Borrero y a Sebastián para que hagamos un conversatorio sobre este tema. Pregunta concreta, doctora Luzbety. Yo salgo a votar el próximo 27 de octubre y decido que voy a votar en blanco. Entonces marco la X en el recuadro en blanco. Y Sebastián sale a votar y también vota en blanco. Y mi mamá sale a votar y vota en blanco. Y unos vecinos votan en blanco y muchos otros ciudadanos votan en blanco. ¿Cuántos votos, o mejor, qué significa que mucha gente salga a votar en blanco? ¿Eso tiene un efecto concreto o esos votos se le van a pasar al candidato que más votos haya sacado
o lo van a botar al cesto de la basura? ¿Qué es lo que pasa con el voto en blanco? Importante pregunta, José Alberto. En primer lugar, no es cierto que esa votación en blanco se vaya para la mayoría, es decir, para el candidato que va a ser ganador o la candidata que va a ser ganadora. El voto en blanco es una expresión de la manifestación de la voluntad del sufragante. Y esa manifestación obedece a varias cosas. En primer lugar, porque el sufragante perdió la confianza en la clase política. Eso es una característica de estas elecciones en Cali y en el país en general. El país, el sufragante, los ciudadanos no creen en la clase política porque nunca han cumplido, es decir, nunca sus decisiones atacan o benefician el interés general. Y entonces ese voto en blanco es muy importante porque la manifestación de esa voluntad de las personas es un voto consciente e informado. Y permítame decirle, José Alberto y los compañeros aquí en el panel, que el voto para alcalde y para gobernador es un voto programático. ¿Y eso qué significa? Significa que el candidato, los candidatos, tuvieron que inscribir ante la registraduría un programa que contiene todas las propuestas que ellos le presentan a los ciudadanos. ¿Qué colombiano, qué caleño en este momento, qué porcentaje de los caleños conoce, ha leído, ha estudiado el programa de los candidatos? Segunda pregunta, ¿los candidatos han tenido la honestidad y la responsabilidad de entregarle a sus potenciales electores sus programas de gobierno? La respuesta es: el 98% de los caleños no conocen, no han leído los programas de gobierno. Y la segunda es: ningún candidato le ha entregado a sus potenciales electores la copia de los programas de gobierno. Ellos simplemente van a los medios de comunicación o a los foros a decir frases que la audiencia quiere oír. Y la mayoría de los medios se limitan, como siempre, a repetir, a ser altavoces de esas frases. Doctor Borrero, si el 27 de octubre, del total de votos válidos, el 27, vamos a decir para efectos simplemente de ejemplo fácil para la audiencia, hay 1 millón de votos válidos. Y de ese 1 millón de votos, 500.001 votos son en blanco. ¿Eso significa que entonces hay que repetir las elecciones? Sí, desde luego que sí, porque eso es lo que establece o lo que se establece en la Constitución y en la ley. La mayoría de los votos válidos le permite al voto en blanco exigir, o a los sufragantes del voto en blanco exigir, que se repita las elecciones con nuevos candidatos. Por supuesto que únicamente pueden participar los candidatos a los órganos de representación popular, en este caso concejales y diputados, pero en tratándose de los alcaldes y gobernadores, los anteriores no pueden participar. Tienen que haber nuevos candidatos para la alcaldía y para la gobernación. Quiere decir que si gana el voto en blanco, en el caso del consejo, los mismos aspirantes al consejo que participaron pueden volver a participar. Sí, pueden volver a participar, sí. Ya. Excepto para los alcaldes y para los candidatos a la alcaldía y a la gobernación. Ya. Antes de darle la palabra a Sebastián para que intervenga o haga la pregunta de rigor, otra pregunta. En Colombia, ¿cuántas ocasiones tenemos
de hechos donde el voto en blanco haya ganado y haya obligado a hacer nuevas elecciones. Yo recuerdo que hace 1 o 2 años pasó en algún municipio del país, pero ¿ustedes conocen históricamente evidencias? Ni siquiera 10 veces. Ni siquiera 10 veces. No. En el artículo 258 de la Constitución, que fue modificada por acto legislativo en el 2003 más o menos, si mal no recuerdo, se llevó a norma constitucional aquella parte del voto en blanco en cuanto a la mayoría absoluta que consagra la ley de los mecanismos de participación ciudadana. Es decir, para que el voto en blanco tenga un poder suficiente de tener que repetir la votación para alcalde y gobernador con nuevos candidatos, significa que tiene que ser, como usted lo dijo, mayoría absoluta, es decir, la mitad más 1. Es algo muy difícil de llevar, de conseguir, entre otras cosas, porque aquí no se aplica lo que dice la parte inicial de ese artículo 258 en su primer inciso, y es que el Estado debe garantizarle a todos los electores en igualdad de condiciones, pues la posibilidad es de votar por uno u otro candidato o por cualquiera de las opciones, en este caso el voto en blanco. Es decir, en buen romance, televidentes y compañeros del panel, es un engaño. Esto es una democracia formal, no real. El voto en blanco como la herramienta más eficaz para que el ciudadano se pronuncie frente al estado de cosas de una manera civilizada, política, sin violencia, eso es una farsa. Ya. Sebastián, ¿usted quiere preguntar o me permite preguntarle a usted? No, sí. ¿Cuál es su opinión frente al voto en blanco? ¿Usted está de acuerdo con que es un mecanismo válido electoralmente para fortalecer la democracia? Democráticamente es una opción necesaria. Digamos, si no existiese, habría que inventarlo. Porque permite el trámite de las inconformidades, del hecho de no estar de acuerdo, ese trámite de manifestar opinión en contra de los personajes. Útil, no sé qué tanto, porque pues, en las elecciones pasadas 2 municipios alcanzaron la mayoría del voto en blanco, Tinjacá en Boyacá, y resulta que, bueno, fue el 53% de todos los votos escrutados, y resulta que es un pueblo que tenía 8 mesas de votación, alrededor de 1000 electores, y Florida, Valle del Cauca, que no obtuvo el voto en blanco en la mayoría absoluta, sino una mayoría representativa, y quien ganó con 22%, que fue el señor Diego Bustamante. Entonces, bueno, el voto en blanco alcanzó algo más del 29%, entonces que como no llegó a la mitad más 1, que usted fue la primera intervención que hizo, entonces pues el designado fue la segunda votación, el señor Bustamante. Entonces me parece que es una estrategia válida, es una estrategia importante. Sin embargo, no sé qué tan útil en lo real sea, en la parte ya más pragmática, porque estamos, digamos, compitiendo con muchísimos intereses políticos, muchísimos intereses sociales, muchísimos intereses económicos, y a veces yo pensaría que aducir al voto en blanco es hacer una salvedad de conciencia, es hacer una salvedad puritana, si se quiere, en la medida de que no me convencen esos, entonces no voto por ninguno. Cuando el voto va mucho más allá de la convicción, digamos, hay voto estratégico, hay voto por el menos peor, que aunque, digamos, desde la teoría democrática no se ve muy bien eso, pues la teoría política lo ha pensado y lo ha desarrollado. Entonces me parece que la discusión obviamente está abierta, lo considero necesario para la democracia, no sé qué tan útil en última sea, pero de que es importante, es importante. ¿Y no será, doctora Luzbetti, que el voto en blanco sí sería muy importante mecanismo electoral si le quitaran ese pedacito de que debe ser la mitad más 1? Si dejaran simplemente que si gana el voto en blanco como mayoría, como si fuera un candidato más, se acabó.
esos candidatos que fueron segundo, tercero, cuarto y quinto se fueron de ahí y tienen que aparecer otros. Ese es el deber ser, José Alberto, pero lo que le decía anteriormente, desafortunadamente en este país la democracia es formal. Están los derechos en la Constitución, pero realmente no se garantizan, porque se colocan tantos obstáculos que es muy difícil que se pueda lograr su cometido. Aquí el asunto es el siguiente: se ha vendido la idea a los ciudadanos de que el voto es para elegir. Claro, una de las características del voto es elegir, por supuesto. Eso es base de la democracia liberal. Pero no solo es para elegir, sino para yo decidir una serie de cosas. Y por eso es que de todas maneras, con todas las talanqueras, se elevó a norma constitucional el voto en blanco. Y ahí no se dice solo para elegir. El voto es un derecho y es un deber. Es un deber de los ciudadanos pronunciarse frente al estado de cosas, y por eso es que el ciudadano, aquí tengo, por ejemplo, los programas de gobierno del candidato exalcalde Jorge Iván Ospina y de Alejandro Eder. Yo me pregunto, ¿cuántos de los televidentes lo conocen, este programa? ¿Cuántos? Esto es lo que está inscrito en la registraduría. Por eso es que usted está votando por lo que dice aquí, no por las palabras que los señores van a decir a los foros o a las ruedas de prensa. Es por esto, y esto hay que analizarlo, si realmente esto tiene viabilidad, todo este palabrerío, si resultan elegidos. Por eso es que el voto en blanco es el voto consciente, es el voto informado. El otro no es voto consciente ni es voto informado. Y además los candidatos son irresponsables porque van a las reuniones, a los foros, les gusta que asista mucha gente, pero no mandan a imprimir en folletitos esto para que la gente los estudie. Es sobre esto que se vota. Bueno, pero no me contestó la pregunta. ¿Podría generarse un movimiento ciudadano que pida que se reforme ese condicionante de que el voto en blanco para poder ganar tendría que tener la mitad más uno de los votos válidos en la elección? Que simplemente si por el candidato A hay 220.000 votos y por el candidato B 201.000 y por el candidato C 190.000 y el voto en blanco saca 235.000, pues el voto en blanco fue el que ganó. Claro, se puede lograr y a nosotros nos parece, desde la veeduría que representamos, ese colectivo, de que el voto en blanco, independiente de cuál sea el número de votantes que obtenga en estas elecciones, es un primer paso. Para empezar, voy a utilizar una palabra que yo nunca uso, pero que es muy común, para empezar a empoderarse, para que la gente realmente empiece a unirse, nos organicemos para empezar a construir un país más justo y equitativo, un país donde no seamos excluidos, porque si oímos lo que dicen los candidatos, solamente su discurso es para la clientela electoral. Doctor Pablo, un senador vallecaucano, Alexander López, ha sacado un comunicado a la opinión pública, primero anunciando que él vota en blanco y segundo invitando a votar en blanco, porque considera que ninguno de los candidatos a la alcaldía de Cali están representando los intereses de los ciudadanos y está respondiendo a los desafíos que tiene la ciudad en su inmediato futuro. Pero ese mismo candidato, Alexander López, y muchos de nosotros, yo incluido entre tantos, en las elecciones pasadas presidenciales fuimos muy críticos con quienes invitaron en la segunda vuelta a votar en blanco, porque considerábamos que era como una especie de tiro al aire, que era un voto que se iba a quedar difuminado y que era darle el voto al candidato que estaba teniendo la mayor posibilidad de apalancamiento de la clase política. Hoy
es una realidad distinta, es un senador vallecaucano que está diciendo esto. ¿Cuál es su posición frente a este caso? Bueno, en primer lugar, no. Pues reitero que no es cierto que el voto en blanco se sume al voto del candidato ganador en las elecciones. Esa es una falsedad que se ha ido difundiendo pues a través incluso de los medios para engañar a la gente. Ahora bien, que unas personas, que unos dirigentes políticos se sumen y propongan ahora votar en blanco, pues me parece muy bien. Respetamos desde luego la posición ideológica y política pues que tengan todas aquellas personas que en un momento dado en el pasado votaron por uno u otro candidato, incluso ellos mismos fueron candidatos y hoy pues van a votar en blanco. Saludamos esa determinación que, como se ha dicho aquí, el voto en blanco es una opción democrática muy importante que expresa de alguna manera la inconformidad de las personas por el estado de cosas, porque han perdido la confianza en sus candidatos y que pues deciden votar en blanco como una protesta, como una expresión de protesta. Ahora bien, lo importante no solamente es participar votando en blanco, sino ver la posibilidad de que se pueda la gente unir, organizar y movilizar en torno efectivamente de una gran reforma de la parte electoral en lo que corresponde al voto en blanco. Es cierto, no hay derecho para que si el voto en blanco le gana a todos los demás votantes, pero no adquiere la mitad más uno de los votos válidos, pues no se tenga en cuenta. A mí me parece que es importante y necesario impulsar de la ciudadanía pues, sí la necesidad de una verdadera reforma electoral. Claro, eso sería muy importante. Y yo creo que es una de las tareas que deben impulsar los ciudadanos en este país. Sebastián. Pues, digamos, me parece que esa decisión, hablando de Alexander López, de que el año pasado estuvo, digamos, de alguna u otra forma cuestionando los que hicieron campaña por el voto en blanco a las presidenciales y ahora lo está avalando, pues, digamos, no sé qué tan consecuente sea. Mira, en política, listo, está la democracia, está la teoría, está que los votos deben ser informados, racionales, conscientes, coherentes con la postura ideológica y demás. Pero la realidad es otra. Ya en la realidad estamos frente a 2, tal vez 3, las mejores apuestas dirán 4 candidatos, personas que tienen posibilidad de llegar a la alcaldía de Santiago de Cali. Gústenos o no, eso es lo que hay. Hay unos con unos, digamos, elementos a favor, con otros elementos en contra. Hay que empezar a sopesar todo eso. Y ellos, digamos, no son solamente ellos también representan una historia, representan una clase política, representan una clase empresarial. En el momento hipotético, donde el voto en blanco adquiera la mitad más uno de los votos, pues ellos, esas caras ya no van a aparecer, pero sus intereses, sus fuerzas, sus organizaciones, todo lo que hay detrás, pues van a poner otro candidato. Y ahí la ley dice que se repetirá la elección por una única vez más, sin posibilidad del voto en blanco. O sea que no sería un golpe directo a la clase política, sino a esos que aparecen en el tarjetón. Se llama obligatoriamente a una nueva elección con otros personajes, digamos, a puestos uninominales, es decir, alcalde, gobernador y presidente, pero las fuerzas políticas siguen estando. Y en la siguiente elección ya no habrá voto en blanco. Entonces, allí está el asunto. Una observación, ¿no? Pero es que el voto en blanco no tiene por objeto acabar con la clase política, porque es que pues tampoco podemos decir que toda la clase política es corrupta, que toda la clase política no representa ni defiende los intereses generales. Pues en eso hay que hacer un examen mucho más profundo de esa situación. Por otra parte, mire, es con la política y con los políticos pues que se accede al poder en los cargos de representación y en los cargos para el gobierno del Estado, de tal manera que lo que hay que es formar
conciencia en torno a los que pueden ser verdaderos representantes y defensores de los intereses económicos, políticos y sociales de los ciudadanos. Uno no puede decir que todos los participantes de la clase política son corruptos, repito, y no representan los intereses generales. En eso hay que tener en cuenta esas circunstancias. De otro lado, pues en política hay que hacer alianzas, ¿no? Es un aspecto esencial de la actividad política, pues entrar en acuerdos, en alianzas, y las gentes pues tienen todo el derecho de cambiar su posición en un momento dado, siempre y cuando que se tenga presente la defensa del interés general de los ciudadanos. Pero a ver, doctora Luzbetti, ambas posiciones me parece que son razonables, pero yo creo que lo que está diciendo Sebastián es muy importante, admitiendo que claro, en la política se hace con políticos, pero él está diciendo, el voto en blanco tal y como está concebido es una especie de chupete que le damos al elector. Entreténgase, votó en blanco, ganó, pero sucede que la próxima elección Luzbetti Jiménez era la candidata y Pablo Borrero era candidato, pero ahora en la próxima ya no se pueden presentar Luzbetti ni Pablo. Pero entonces Luzbetti y Pablo, que son jefes políticos, me nombran a mí, que soy de su grupo, y nombran a Sebastián, que es de su grupo. Ahora es usted, José Alberto, que nos va a representar, y usted, Sebastián, el que nos va a representar. Entonces termina siendo como una especie de burla al propio elector, ¿no es así? Bueno, sí, perdón, lo que pasa es que el voto en blanco, ya lo hemos dicho aquí, en este programa, no está hecho de tal manera, está diseñado de tal manera que termina siendo un engaño para el elector. Es que realmente no debe ser exigírsele una mayoría tan grande, una mayoría absoluta para que pueda ganar. ¿Quiénes hicieron esa reforma constitucional y quiénes aprobaron en 1994 la ley de los mecanismos, la ley estatutaria, es estatutaria, de los mecanismos de participación ciudadana? El Congreso de la República. ¿Quiénes tienen asiento en el Congreso de la República? La vieja y la nueva clase politiquera, esa clase política en la cual los ciudadanos, los electores, no creen y por eso no votan. Que no es quedándose en la casa, es decir, lo cívico, lo ciudadano, no es hacer abstención, es pronunciarse. No es fácil, José Alberto, en este país, porque aquí no hay democracia y este es un Estado fallido, ha fallado en todo. Aquí solamente es formalismos, pero aquí ha fallado en todo. Y aquí no es fácil, pero vamos a tener que hacer el esfuerzo realmente para unirnos y lograr incidir poco a poco. Los cambios no se pueden hacer de una vez, porque esto no es la varita mágica y entonces todo cambió. No, aquí tenemos que contar que son personas, diferentes voluntades. Y retrotraigo un poco, que un senador en este momento haya decidido votar en blanco solo para la alcaldía, pues está en todo su derecho. Pero él no representa a las personas que de hace mucho rato estamos diciendo el voto en blanco es una opción, es que votar no es solamente elegir, el voto va mucho más allá de la elección. Bueno, déjenme hacerle una pregunta personal a ustedes dos. ¿Ustedes dos están siendo analistas de lo que significa el voto en blanco o ustedes están promoviendo el que haya voto en blanco para las próximas elecciones? No, somos analistas y votamos en blanco. Eso es sabido en la ciudad de Cali, que siempre, desde hace muchos años. ¿Y votan en blanco para alcaldía y para gobernación? Y para la gobernación, sí señor, y para el Consejo de Cali y para la Asamblea. Entonces ahora... Un voto informado. No somos promotores, porque esa es la otra. Entonces se ha convertido en las últimas elecciones algo así que como que algunas personas muy hábilmente tratan de salir a convertirse en voceros del voto en blanco
y entonces a constituir el comité promotor del voto en blanco, todos esos formalismos que exige la ley de los mecanismos de participación ciudadana, que es del año 1994, con el ánimo simplemente de que depende de los votos en blanco, como tenemos un comité promotor, entonces el reembolso de dinero, todas esas cosas. No, aquí no es con esos formalismos, aquí realmente es análisis político de por qué el voto en blanco es muy importante, qué es lo que significa el voto en blanco, y obviamente nosotros somos consecuentes con lo que analizamos, votamos en blanco. Hay un factor muy importante en todo esto, que es el factor cultural. Por supuesto que depurar la clase política no es un proceso inmediatista, es un proceso que demanda de tiempo y sobre todo pues de cultura. Hay que educar al pueblo, a las masas, a los electores, para que sepan, entre otras cosas, distinguir, ¿no?, de un político corrupto y un político con intereses personales, de grupo, de clase social, simplemente de un político que tiene pues el propósito de defender los intereses, de representar y defender los intereses comunes de los ciudadanos. Por tanto, pues uno no puede pensar que con una reforma del voto en blanco se va a resolver toda la problemática política y electoral del país. Hay que hacer todo un trabajo cultural también para generar la conciencia suficiente para que la gente comience a distinguir. No se quede en el análisis superficial de los fenómenos y de las conductas de los candidatos que prometen en plena campaña electoral ríos de leche y de miel, pero que a la hora de la verdad no cumplen absolutamente con la defensa del interés general. De tal manera pues que en eso hay que agotar un proceso, pero reitero pues de que de todas maneras quienes quieran votar en blanco porque son candidatos o porque tienen el interés ideológico y político de contribuir con el rechazo a la politiquería, a la corrupción, a la demagogia, el populismo, pues que lo hagan. De todas maneras están en su derecho y cumplen un verdadero deber cívico y político en este momento en donde la ciudad y el país atraviesan por una profunda crisis política y electoral. Sí, para allá iba, escúchame un momentito, es decir, Cali está atravesando por la crisis más profunda y a ese estado hemos llegado, entre otras cosas, porque la misma clase politiquera se encargó de desprestigiar el voto en blanco y promover que hay que votar por el menos malo. Y mire, por votar por el menos malo, ¿eso a dónde nos condujo en este momento? En el fondo es una sin salida. Es que si nos ponemos a analizar punto por punto, tema por tema de los que hay en estos programas de gobierno, que son de los opcionados, en intención de voto, es el engaño total. Eso no se va a poder cumplir. Y eso es lo que se trata, que empecemos a hacer cultura para, una vez hecho esto, a ver si damos los primeros pasos para empezar a cambiar este estado de cosas. Pero a mí me surgen muchísimas dudas, muchísimos cuestionamientos de lo que estamos hablando. El primero es hasta qué punto se está en contra de una parte de la clase política, siempre argumentando que el voto en blanco es el que debe ser más allá de, digamos, de una elección, lo acepto, pero en todas las elecciones, digamos, allí es donde me genera duda e inquietud. La otra parte es que contra quién se está, o contra la clase política o contra la institucionalidad, al decir que el voto en blanco es un saludo a la bandera, digamos, es un, como lo dijo José Alberto, un chupete, o es un elemento, digamos, de adorno electoral. Y por el otro lado es, bueno, si hay una inconformidad manifiesta sobre un sector de la clase política, pues no sería como más coherente, diría yo, empezar a organizar ciudadanos para postular candidatos al consejo, candidatos a la asamblea, candidatos a la gobernación, candidatos a la alcaldía, y así empezar esa transformación cultural de la que ustedes están hablando, desde la propuesta de proponer a alguien, porque al final la política se hace con seres humanos.
La política, si bien es la discusión de las ideas, también es sobre las pasiones, sobre los instintos, sobre los intereses y sobre las alianzas de los seres humanos. Entonces, digamos, esas dos inquietudes me quedarían allí un poco flotando. Bueno, a ver, este es un tema, aquí estamos intentando hacer pedagogía política electoral, para que usted, que nos está viendo y escuchando, tenga elementos de juicio si es que decide el próximo 27 de octubre ir y dar su voto en blanco, que sepa de manera informada qué es lo que está haciendo. Pero a ver, surgen aquí como dos extremos. El primero, la actual estructura electoral que tiene el país nació en 1986. Ustedes me corrigen si no es así. Cuando se decretó la descentralización política, administrativa y fiscal del país, que dio origen a la elección popular de alcaldes y gobernadores. Solo de alcaldes. Solo de alcaldes, perdón, que eso fue en 1988, si no estoy mal. Fue la primera elección y el acto legislativo fue en el 86. Correcto, y el primer alcalde popular que tuvimos es quien hoy es canciller de Colombia en el gobierno de Duque. Y que su hermano fue el ponente de la ley estatutaria de los mecanismos de participación ciudadano, que colocó allí que el voto en blanco tenía que ser la mayoría absoluta. O sea, querían amarrar el perro para que no mordiera. No, lo amarraron. Por eso, lo amarraron para que no mordiera. Entonces, vamos a lo siguiente. Esto se hizo con el criterio o con la expectativa de que si había elección popular, se iba a ampliar la democracia territorial. Después de 30 y tantos años, no está tan claro si se amplió la democracia territorial o si se le entregó a las fauces del lobo un universo de negocios electorales que han hecho pingües ganancias para empresas micros y medianas de carácter electoral, que es lo que hoy estamos viviendo. Eso uno. Entonces la pregunta es, ¿era mejor el modelo anterior donde el bolígrafo del presidente elegía al gobernador y el bolígrafo del gobernador elegía a los alcaldes? Pregunta para ustedes. 2. Gustavo Álvarez Gardiazabal, hace más o menos 2 o 3 meses, en una de sus columnas dijo, dejémonos de tanta tontería. Lo que tenemos que hacer es elegir a los ediles en las juntas administradoras locales. Y a esos ediles darles la facultad para que sean ellos los que nominen a los concejales. Y que los concejales sean los que queden facultados para nominar a los diputados. Y que los diputados sean los que queden facultados para nominar a los congresistas. De esa manera estaremos haciendo una democracia de abajo hacia arriba. Son dos posiciones encontradas. ¿Opiniones de ustedes? Efectivamente, ninguna de las dos alternativas es una verdadera opción democrática. Ni el bolígrafo, lo que existía con la Constitución de 1886, ni tampoco la democracia indirecta, que es la que propone Gustavo Álvarez Gardiazabal. Nos parece que aquí lo que tenemos que hacer es tomar unas decisiones, unas medidas que profundicen verdaderamente la democracia, que logremos organizarnos como ciudadanos, que realmente entendamos qué es ejercer la democracia, apliquemos los principios y fundamentos del Estado social de derecho, que son el bienestar general, la participación democrática, el trabajo, entre otros principios, que es lo que no se garantiza realmente aquí. Están como derechos en la Constitución, pero en la práctica hemos visto que no se garantizan realmente, y por eso le decía hace un rato, esto es un Estado fallido, entre otras cosas. O sea que, si yo entiendo bien la apreciación de ustedes, Cali en particular, no hablemos del departamento, hablemos de Cali, viene a juicio de ustedes de mal en peor porque los electores hemos decidido elegir no al mejor, sino al menos peor. Bueno, en esto hay que establecer algunos conceptos. En primer lugar, pues el concepto de la democracia es un concepto muy complejo, ¿no? Porque no solamente se refiere a la forma como debe estar organizado el Estado y el régimen político,
sino que también tiene que ver con la concepción ideológica y política de cómo dirigir el Estado. Mire, yo quisiera con un simple ejemplo poner en claro este asunto. Siempre se ha dicho que la democracia es el poder del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, y que la esencia de la democracia se fundamenta en la participación de los ciudadanos en todos aquellos asuntos pues que tienen que ver con su vida económica, política, cultural, social, que los afecta de una u otra manera. Pero ¿qué es lo que sucede, por ejemplo, en la ciudad de Cali? En la ciudad de Cali se ha intronizado el autoritarismo, no la participación ciudadana, no la democracia participativa y decisoria. A pesar de que en la Constitución, en el artículo 2, se dice que las autoridades tienen que garantizar la participación de los ciudadanos en todos aquellos asuntos que tengan que ver con sus intereses individuales y colectivos, eso no se hace. El gobernante, en este caso el alcalde o el gobernador, imponen sus decisiones por encima de esos intereses, y lo único que hacen es reunir a la gente, ¿no?, para decirles cuáles son las decisiones que se han tomado y para recibir algunas observaciones, pero a la hora de la verdad lo que se entra a aplicar son las decisiones autoritarias de los gobernantes. Y mire, el ejemplo está claro. Ustedes recuerdan, por ejemplo, en el caso de Cali con el alcalde Armitage, se suscitó una discusión muy importante con los vecinos del barrio Lili, porque allá se iba a construir una estación del Mío, y los vecinos pues hicieron unas observaciones justas porque consideraban de que se iba a romper con el sosiego doméstico, con la tranquilidad del barrio, porque allá habían unas condiciones muy especiales naturales que pues hacían necesario trasladar esa estación de ese sitio donde se quería construir a otro sitio. ¿Qué hizo el alcalde? El alcalde llegó, reunió a la gente y les dijo: aquí se hace porque se hace la estación y punto. Bueno, eso es autoritarismo. Así es que resuelven las cosas aquí. Ustedes ven la protesta que ha habido de los ciudadanos por ejemplo, con la construcción de la vía el parque lineal del río Cali, porque estrecha las entradas a la ciudad, porque genera una cantidad de problemas de congestión, porque es inútil. Sin embargo, las cosas se hacen porque el mandatario de turno, esa es su voluntad y ese es su querer, y no hay nada. En eso queda reducida la democracia participativa. No existe, es una simple formalidad, porque en la práctica es el autoritarismo. Entonces lo que tenemos que derrotar con el voto en blanco, con la participación ciudadana, es eso, el autoritarismo de los gobernantes de turno. Y yo le agregaría la falta de formación como estadistas, porque hay que decir que en la inmensa mayoría de casos de candidatos, tanto a alcaldías como a gobernaciones, como a consejos, como a asambleas, uno nota una precariedad formativa, en que alguna vez que usted estuvo en este programa hace ya mucho tiempo, yo sugería que debiera existir una reglamentación que obligara a que cualquier persona, todos tenemos derecho a elegir y ser elegidos, pero ojo, ¿usted le pondría sus ojos a una persona que no sea oftalmóloga? ¿Usted le pondría su hígado y su riñón a una persona que no sea experto en tratamiento de hígado y de riñón? Yo creo que no. El sentido común nos dice que no. Bueno, el país, el territorio y la ciudad, eso es nuestra vida colectiva. ¿Y cómo es que le vamos poniendo a cualquier perico de los palotes sin saber si tiene o no los fundamentos, las metodologías, los criterios para gerenciar, para dirigir los destinos colectivos que le vamos a encomendar? Debiera existir algún mecanismo reglamentario que exija que si Sebastián quiere ser concejal o diputado o alcalde o gobernador, haya hecho unos cursos o no sé, un procedimiento formativo en hacienda pública, en decisión de contratación, en decisión de priorización del gasto, etcétera, que nos dé un mínimo de seguridad como ciudadanos de que no va a venir aquí a hacer fiesta con los recursos de nosotros. Si me permite, me excusa, yo le complemento en eso.
A este estado hemos llegado, lo que usted está planteando, porque la misma clase politiquera se encargó ella misma de autodestruirse. Claro, de autodestruirse en la práctica no es verdad, porque ellos se reproducen siendo una minoría, se reproducen, porque aquí está eligiendo es una minoría. Pero ¿qué es lo que pasa, José Alberto? Aquí no se elige realmente un verdadero gobernante, un estadista que tenga una visión de Estado, que sepa orientar y dirigir los destinos de la región, de la ciudad. Aquí se están eligiendo, son gerentes, y usted corrigió en su intervención que estaba haciendo ahorita, habló de gerente y después dijo no, dirigir, corrigió. Es que no son gerentes. Usted ve que un gremio económico, un gremio de la construcción, hace menos de un mes dijo que se necesitaba aquí gerentes. Y es gerentes lo que se necesitan, ¿para qué? Para los grupos económicos de presión que son el verdadero poder en esta ciudad y en Colombia. Por eso estamos en estas situaciones. Pero es que hay una cosa... Perdóneme, doctor Pablo, que Sebastián estaba pidiendo la palabra. La que se habla. Pues, digamos, frente al autoritarismo que Pablo expresa de las decisiones que se toman, digamos, me parece que ese es un argumento de muchísimo peso para no abandonar la disputa electoral. Digamos, entrar con personas capacitadas, con personas aptas. Me parece que hay en esta contienda muchísimas personas capacitadas y aptas. Y yo creo que más que la figura del gerente, que esa figura es tomada de la empresa privada, entonces está con una filosofía y unos lineamientos de costo-beneficio, y por lo general el costo-beneficio es económico, no es social. Yo creería que la idea es hacer un buen líder social y político, ¿ya? Un buen líder que sepa conjugar los intereses de todos, o por lo menos de la mayor parte, sepa dialogar. Nosotros no estamos acostumbrados a líderes dialogantes, ¿ya? Estamos acostumbrados y esa también es la idiosincrasia de nosotros, digamos, el aspecto cultural no hay que tirarlo por la borda. A nosotros, mientras más duro grite, mientras más duro golpee la mesa, mientras más rápido se pare y haga lo que él dice, consideramos que es mejor líder. O si no, veamos lo que está pasando con el señor Uribe, ¿ya? Media Colombia lo idolatra por su actitud, digamos, casi de capataz, ¿ya? Y no de estadista. Y a Santos mucha gente lo despotrica de él. Estuvo ayer acá en Cali por la actitud dialogante, por la actitud fría, pasiva, actitud de estadista que puso a converger intereses tan disímiles como los de las FARC y los del empresariado, porque gobernó para los dos, y uno no puede decir que no. Tal vez para los que menos gobernó fue para la clase trabajadora con la última reforma tributaria que hizo, pero puso a converger diferentes sectores y a establecer ese tipo de líneas de acción. Entonces yo creo que más allá que un gerente, lo que los territorios necesitan son líderes sociales y políticos que sepan converger los diferentes intereses sobre un punto en común, un punto de desarrollo, una meta a alcanzar de manera territorial. Bueno, ¿y por qué la gente no sale a votar? Bueno, pero si usted me permite expresar la siguiente idea. Mire, es que el problema de la democracia, repito, es un asunto muy complejo. Y es muy complejo porque no basta con conocer y tener la experiencia para poder dirigir los asuntos de la sociedad y del Estado. Por ejemplo, Jorge Iván tiene mucho conocimiento y muchas experiencias sobre el manejo de la administración pública, sin lugar a dudas. Pero ¿qué es lo que va a hacer Jorge Iván una vez sea elegido como alcalde de la ciudad probablemente? Pues que va a continuar en primer lugar su proyecto de las 21 megaobras, que ha demostrado en la práctica que no funciona y que no sirve para resolver los problemas de la movilidad. Y va a continuar las políticas urbanísticas
de los grandes empresarios que están interesados en continuar desarrollando ese tipo de planes, porque ellos consideran que ese es el motor fundamental de la economía, y por ese camino están generando un caos urbanístico terrible en toda la ciudad. Pero si cogemos al candidato Ortiz, más conocido como el Chontico, que no tiene ningún conocimiento, ninguna experiencia del manejo de los asuntos públicos de la ciudad, pues vamos a caer en la misma historia, un gobernante que va a estar mediatizado por esos intereses que son los que financian su campaña electoral y que tienen interés en sacar adelante determinados negocios. Ya nosotros sabemos en qué consiste y qué van a representar y qué van a defender. A mí me parece que el problema fundamental en el caso de la democracia, que es un poder para dirigir los asuntos de la sociedad del Estado, debe incorporar a los ciudadanos en la dirección, en la administración, en el control, en la vigilancia de los asuntos públicos. En la medida en que los ciudadanos no estén separados del poder del Estado y que el soberano no se convierta en un ser omnipotente, pues, que es el que toma todas las decisiones y que no tiene en cuenta esos intereses generales, pues la democracia no va a funcionar. Lo que va a funcionar es el autoritarismo, es el poder personal de unos dirigentes detrás de los cuales hay unos intereses de clase, de grupo social, llámense contratistas del Estado, llámense terratenientes, llámense empresarios, que están presionando porque se hagan determinadas políticas. Bueno, usted se refiere y ejemplifica a Jorge Iván Ospina. ¿Qué le pasa a Cali si Jorge Iván Ospina es alcalde? ¿Qué le pasa a Cali si Roberto Ortiz es alcalde? Pues entonces, en gracia de darle elementos de juicio a la comunidad, ¿qué le pasa a Cali si Alejandro Eder es alcalde? ¿Qué le pasa a Cali si Michel Maya es alcalde? Yo le contesto. Mire, y le contesto con nuestra propuesta. Resulta que en estos días se entrevistaban al candidato Eder y le preguntaron, bueno, candidato, ¿usted qué haría para resolver el problema de los huecos de la ciudad? Y entonces el señor dijo, no, yo no voy a seguir con la política de bacheo, sino que voy a levantar el pavimento de todas las calles. Y la gente se sorprendió, pero ¿cómo así que va a levantar el pavimento de todas las calles? ¿No? ¿Cuánto cuesta eso? Lo que eso significa, porque al levantar el pavimento de todas las calles hay que remover todas las redes de acueducto alcantarillado. Eso es imposible. Bueno, un candidato con esas propuestas no lo necesita la ciudad, no tiene idea de cómo manejar ese problema concreto, de cómo resolver esa situación que se presenta y que se vive todos los días en la ciudad de Cali. De tal manera que uno tiene que, en política, hay que hacer el análisis concreto de la situación concreta, ¿no? Como decía Lenin, ¿no? Uno no puede llegar y hacer abstracción de la realidad y ponerse a imponer lo que uno desea. Michel Maya, si alcalde es Michel Maya. Bueno, yo le complemento si me dejan a mí hablar en eso. Le pongo un ejemplo o dos ejemplos de lo que ha dicho Michel. En primer lugar, dice lo de la movilidad, ¿cómo se solucionaría? Entonces él dice que con una semaforización inteligente. Claro, pero la semaforización inteligente no la podrá hacer en el evento de que él llegue a la alcaldía el día 2 de enero del 2020, al día siguiente de posesionarse. Eso implica unos trámites. Segundo lugar, se le olvida que recibe un municipio endeudado, no hay plata, ¿de dónde va a sacar ese dinero para hacer eso? Tercer lugar, es toda la ciudad, ¿cuánto va a costar eso? ¿Con qué recursos va a hacer eso? La otra perla que ha dicho Michel es de que le va a devolver a la gente en el evento de que él fuera elegido alcalde el valor de las obras de las megaobras no ejecutadas hasta el momento. No es posible. Primero, el municipio no tiene dinero. Segundo, porque el acuerdo del Consejo Municipal fue hecho de tal manera que se presta para decir
No, mire, el municipio está ejecutando las obras, así se hayan demorado más de 2 años, el acuerdo no dice tal cosa y además no hay dinero para devolver. De manera que son propuestas irrealizables. Y eso no son sino 2 ejemplos, porque aquí está el programa de gobierno de Eder, de Alejandro Eder. Mire, los 4 candidatos, ¿qué los identifica? Todos hablan del mío, del tren ligero, del metro, de los medios alternativos de movilización, hablan de del biocable en las zonas de ladera. ¿Y de dónde van a sacar la plata? ¿Cómo se va a financiar eso? Hablan del tren de cercanías Jorge Iván. ¿De dónde va a sacar el dinero para hacer eso? De aquí a Jamundí, si el corredor férreo está tomado, ¿cómo lo va a recuperar? Muy bien. Sebastián, usted tiene el último minuto porque se nos acabó el tiempo. ¿Usted por quién va a votar? Si le puedo preguntar. Si sí, quiere decir, si le quiere mojar. No, por supuesto. Ellos ya dijeron que van a votar en blanco. En blanco. Yo voto por Jorge Iván Ospina. No porque crea que es el Mesías, no porque crea que vaya a ser el redentor de Cali. Voy a votar porque me pareció que su primera administración, digamos, hizo cosas importantes. Me pareció que tiene un apoyo popular fuerte en estos momentos. También tiene un apoyo de la clase política. Está en sintonía con la candidata más opcionada a la gobernación. Y eso genera mucho interés en la medida que puedan desarrollar acciones conjuntos el municipio, próximamente distritos de Cali, y la gobernación, el departamento del Valle del Cauca, para proyectos de ciudad de región que se necesitan. Entonces, haciendo, digamos, la salvedad con todas las contras que pueda tener, por eso voy a votar por él, independientemente, no creo que sea un Mesías, no creo que vaya a volver a Cali, Suiza. Creo que puede llegar a tener avances. Creo que la alianza con la más opcionada candidata a la gobernación puede generar enclaves de desarrollo, puede generar por lo menos enclaves de infraestructura y pensarse a Cali como ciudad-región para el suroccidente colombiano. Muy bien, amables televidentes. El tiempo se nos acabó el tiempo. No, ya. Un minuto. No puedo porque estoy retrasado en la programación. Usted ha escuchado temas, argumentos sobre el voto en blanco, las razones que le dan validez o no al voto en blanco. Y ha escuchado, en el caso de los 3 panelistas, cuáles son sus posiciones frente a las elecciones que dentro de 10 días se van a dar en todo Colombia y aquí en Cali en particular. El domingo 27, usted tiene la palabra. No se queje si se queda acostado, no se queje si se queda en su casa, no se queje si se va de paseo, no se queje si cree que esto es un problema de los demás. Este problema es suyo, es mío y es de todos. Buenos días. ACOGA, generadora de compromiso y confianza, promoviendo la inclusión, la integración, liderazgo y la participación del clúster de la gastronomía, la cultura y el turismo. ACOGA, Asociación Colombiana de Gastronomía. Transportes especiales a cargo. Confianza en la vía, con sentido social. En cada paso, en cada día, la vida es una carrera. Córrela con comodidad. Fábrica de Calzado Rómulo. Más de 3 décadas comprometidos con el bienestar para tus pies.